Señor, de tu gloria. Porque nos llenamos de ti, Señor, con estas alabanzas. Gracias, Señor. Qué bueno, Señor, que estamos llenos de ti, Padre. Qué bueno que estamos llenos de tu presencia, Señor Jesús. Por eso, Señor, te damos toda la gloria. A ti atribuimos nuestra gloria, la gloria tuya, Señor, la que tú mereces, Señor. Todo, Señor, te lo damos a ti, Padre Celestial. Gracias, Señor, por habernos permitido alabarte de esta manera, Señor. Por habernos permitido, Señor, exaltar tu nombre, oh Dios, y llenarnos, Señor, de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios. Damos otro fuerte aplauso al Señor. Le seguimos honrando su santo nombre. Durante este mes, pues como ya todos sabemos, le hemos llamado el mes de la hermandad como nuestro tema principal, mes de la hermandad. Y hemos estado trayendo mensajes, la palabra, la enseñanza de lo que es y debe ser la hermandad y cómo en la Escritura nos da diferentes tipos de ejemplos de que en la manera en que esa hermandad se iba esparciendo y se iba cumpliendo. La hermandad no es otra cosa que el estar conviviendo entre unos y otros en una manera fraternal. Es un grupo de personas. Una hermandad también se conoce como aquellos que son hermanos unos de los otros, de carne y de sangre. Pero que también la hermandad es personas que conviven juntas, personas que se unen para llevar a cabo ciertos propósitos, ciertos planes, ciertas ideologías, y no solamente eso, sino que se cuidan, se protegen unos a otros. Y eso es lo que se llama tener una relación fraternal. Y sabemos que hay muchos lugares que se han creado fraternidades y son ese ejemplo, ese fin que persiguen, que ellos se unen. La iglesia del Señor es lo que el Señor buscó crear y lo buscó hacer a través de sus propios discípulos, sus propios apóstoles, que se creara en ellos esa hermandad, esa unidad, ese compañerismo en el cual ellos iban a trabajar hacia un mismo fin, hacia un mismo propósito, hacia una misma ideología, y que ellos se iban a ayudar y a proteger unos a otros. Y aunque fue al principio bastante difícil, vamos a llamarlo así, para Dios nada imposible, pero dentro de lo que es nuestro pensamiento humano, y que el Señor tuvo que trabajar con ellos de una u otra manera, hasta que fue logrando en ellos ese tipo de hermandad, de fraternidad, de compañerismo, de unidad. Y fue a través del amor que el Señor pudo ir logrando en ellos este fin, que era necesario, porque en el momento en que el Señor se elevara a los cielos, después de haber resucitado, y ya no iba a estar más con ellos, se corría el peligro de que esa hermandad esa unidad de ellos, podía desaparecer o romperse muy fácilmente. Y es ahí lo que el Señor fue creando en ellos, esa concientización de hermandad. Por eso vemos que después de Pentecostés, eso se cumplió, eso se estableció más aún. En ellos comenzó a haber esa manifestación de compañerismo, de hermandad, de unidad, que ahí mismo al final del capítulo 2 de Hechos dice, y tenían todos ellos todas las cosas en común, y no faltaba nada a uno de ellos, porque todos se lo proveían unos a otros. No había esa necesidad. Y cualquiera que podía estar en una situación, el otro a su vez ayudaba. Y esa es la parte donde entonces se complementa lo que es la unidad, el compañerismo y la hermandad. Pero fue la parte dura y difícil para ellos, como decíamos el domingo pasado, cuando ahora el Señor le dice a ellos, ahora tienen que llevar este mismo mensaje del Evangelio,
este mismo amor que yo les he impartido a ustedes y esta hermandad, la que se ha creado en ustedes, ahora tienen que llevarla más allá de lo que es el área y cultura y tradiciones de su país. Ahora tienen que llevarlo a otros lugares, a otras culturas, a otras naciones. Y esa fue la parte difícil, porque ellos, y como decíamos el domingo pasado, no había una muy buena relación con las otras naciones. No se llevaban con los samaritanos y a su vez con los gentiles. Después de los samaritanos, entonces más adelante, entonces venían los gentiles, los otros países, aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Entonces ahora tenían que llevar el mensaje a los gentiles, y no solamente llevarle el mensaje de paz, de salvación, sino llevarle el mensaje de amor a los unos a los otros. Y no solamente eso, vivir con ellos en hermandad, en unidad y en compañerismo. ¿Por qué iba a ser difícil para ellos? Porque había en ellos un orgullo que no permitía trascender a otras culturas, aceptar a otras culturas, aceptar a otras personas de otros países. Había en ellos mucho orgullo, había en ellos un tipo de racismo donde se sentían superiores a las demás naciones. Había en ellos prejuicios contra otros, donde no aceptaban ni podían relacionarse con un gentil, porque para ellos era una abominación, por la misma mentalidad que tenían, de que ellos eran una raza inferior a ellos. Y como dije el domingo pasado, preferían sentarse a la mesa a comer con un perro en la mesa que con un gentil con ellos. No podían extenderle la mano a un gentil. ¿Por qué? Porque se contaminaban. Porque para ellos los gentiles eran personas impuras. Y ellos se contaminaban si tocaban algo impuro. Y para ellos un gentil era un impuro. Es ahí donde el Señor fue trabajando con ellos y dándole a entender. Y le dijo a Pedro, a través de esa visión del lienzo, de la sábana que bajó con todas clases de animales impuros, le dijo, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú impuro. Y el Señor con su sangre nos ha limpiado de todo pecado y toda maldad. Amén, gloria a Dios. No somos ahora impuros, somos purificados por la sangre de Cristo. Aleluya. Y llenos del poder del Señor. Por eso es que es la parte donde ahí el Señor los confrontó. Y cuando en Hechos capítulo 8 el mensaje de salvación, el evangelio a través de Felipe fue llevado a Samaria, que ellos no compartían, que ellos eran enemigos. Y dice que Felipe fue y predicó y se comenzaron a convertir la gente, a venir al Señor. Y Pedro allá fue con Juan a verificar eso, a probar eso que estaba pasando en Samaria, porque ellos estaban recibiendo también el evangelio y se estaban convirtiendo a Jesucristo. Y cuando vieron las cosas que sucedían, entonces se quedaron, dice la Escritura, atónitos. Y allí permanecieron varios días y ellos se unieron a predicar el evangelio y veían cómo el Espíritu Santo también venía sobre ellos. Luego en Hechos capítulo 10 dice cómo Cornelio, un hombre siendo gentil, un centurión romano, que dice la Escritura que era temeroso de Dios, hacía sus oraciones, hacía sus ofrendas, y Dios se les reveló a través de un ángel y le dijo, ahora busca a Pedro para que él te enseñe, te oriente más. Y allá a Pedro el Señor lo estaba preparando para encontrarse con este hombre gentil y entrar a la casa de un gentil. Y ahí como el Espíritu fue, Dios, Jesucristo se le reveló ahí a Pedro a través del lienzo, y el Espíritu entonces le indica a Pedro que tenía que ir a la casa de gentil. Y cuando Pedro llega allí y habla la palabra, dice que de repente ahí también vino sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Y allí fueron bautizados. Y ahí vienen las palabras en el capítulo 10 de Hechos que dijo Pedro, cuando tuvo la experiencia en Samaria,
y ahora tuvo la experiencia con un gentil y haber entrado en la casa de un gentil. Jamás ni nunca ellos hubieran entrado ni pisado la casa de un gentil. Fue tanto así que cuando ellos regresaron a Jerusalén, los demás discípulos le dicen: ¿cómo es posible que tú hayas entrado a la casa de un gentil y aún hayas comido con ellos, Pedro? Otra palabra, profanaste, te contaminaste. Y Pedro se comenzó a contarle las cosas que habían sucedido y cómo el Señor le había mostrado y lo había preparado. Y ahí donde entonces Pedro, ahí en ese capítulo 10 dice: entonces comprendí que para Dios no hay acepción de personas. ¿No? Para Dios no hay. Para nosotros quizás acá hacemos acepción de personas, separaciones, nos prejuiciamos con otros. Hacemos un tipo de rechazo a través de lo que es el racismo. Pero para Dios no hay acepción de personas, porque Dios nos hizo a todos iguales y Él es el creador de toda la humanidad. Y Él no hizo a unos mejores que a otros, ni a unos superiores que a otros. Él nos hizo a todos iguales delante de Él. Y no solamente nos hizo iguales, sino que también Él nos hizo a su imagen y semejanza. Gloria a Dios. Le da la gloria al Señor. Amén. Y todos somos iguales, aunque somos de diferentes sitios, pero todos somos iguales. Amén. Y el Señor hizo a unos lindos. ¿Cuántos son lindos aquí? Y el Señor hizo a unos bellos. ¿Cuántos son bellos en ese? Y el Señor hizo a otros hermosos. El Señor nos hizo a todos lindos, bellos y hermosos a todos. Amén. Amén. Gloria a Dios. He ahí entonces lo que es la grandeza del Señor y el poder del Espíritu Santo. Nos lleva a tener que entender lo que a veces por prejuicio no hemos comprendido. Aceptar lo que a veces hemos querido rechazar. El poder de Cristo por medio de su Espíritu Santo cambia y transforma. No solamente nuestra vida, sino también nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Cambia todo nuestro ser. Y ahí ahora, el mensaje del domingo pasado, el tema era trascendiendo el Evangelio, el amor de Cristo, la hermandad de unos y otros a otros lugares, a otros países, a otras culturas. Y vemos cómo el Señor lo fue trabajando entre ellos. El mensaje de hoy, el tema que vamos a hablar es cuando la hermandad está en peligro. Cuando esa hermandad, esa unidad, ese compañerismo que se genera a través del amor del Señor y a través del cambio y transformación que hace en nuestra vida, se puede ver en peligro. Y yo les voy a invitar, si aquellos que lo pueden buscar y tener en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y es importante este pasaje porque es un caso, un ejemplo que nos está dando la misma palabra de Dios, la misma escritura. Cuando la unidad y hermandad puede estar corriendo peligros de destrucción. Filipenses capítulo 4, ¿lo tenemos? Amén. Amén. La palabra del Señor dice así, lo voy a leer rapidito, empezando el versículo 1 hasta el 8. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a quién, a Evodia y a Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a ellas, esas dos mujeres, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Dice el 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz, dice el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y terminamos con el 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, entonces en esto pensad. Gloria sea al nombre del Señor. Este pasaje, primeramente, es parte de lo que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia, la iglesia de Filipos. Fue el apóstol Pablo, porque él está escribiendo esta iglesia, porque él fue el mismo que levantó, fundó esa iglesia. Y fue el apóstol Pablo que le escribe a ellos para tratar ciertos asuntos. Pero en este último capítulo, el capítulo número 4 de esa carta, de esa epístola, es que el apóstol Pablo entonces trata sobre un asunto el cual estaba poniendo en peligro la unidad, el compañerismo y la hermandad de la iglesia. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, él fundó la iglesia y juntamente con él un grupo de hermanos que empezaron a ser colaboradores, ayudantes de él. Ahora, el apóstol Pablo estaba escribiendo, en el momento en que escribió esta epístola, esta carta, él estaba en la prisión, en la cárcel en Roma. Había sido ya tomado prisionero por causa del evangelio, por predicar el nombre de Jesucristo, por predicar la salvación en Cristo Jesús. Y sabemos que primeramente los líderes religiosos en Jerusalén querían apedrearlo y querían matarlo porque él estaba predicándole a Jesucristo. Y es ahí donde entonces, para él evitar que hiciera una muerte injusta hacia él, entonces él pidió poder presentarse ante el César. Y como él tenía ciudadanía romana, además de la ciudadanía judía, él tenía todo el derecho de ir al César. Estando allá en Roma, fue encarcelado, fue considerado y tomado como culpable. Y la culpabilidad era la muerte. Y Pablo, estando en la prisión, estando en la cárcel allá en Roma, es que él, sin saber en qué momento podía llegar a formularse la sentencia y a la misma vez darse la orden ya de muerte, él estaba tratando de poner lo más que podía, aprovechando el tiempo, ya que le sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Estuve viendo un programa en estos días de noticias y en la sección que estaba viendo se presenta una pregunta a la audiencia. Y ustedes saben que en muchos lugares a través de las redes sociales presentan preguntas, y sobre todo los noticieros. ¿Qué usted cree de esto que está sucediendo? ¿Qué usted opina sobre esta cosa? ¿Verdad que sí? Lo sabemos. Y van esas preguntas a través del televisor, a las redes sociales, y la gente inmediatamente contesta y opina. Pues viendo este noticiero, en el momento en que estaban dándolo, presentaron, dijeron, hoy esta es la pregunta del día de hoy. Y la pregunta del día de hoy es, si hoy fuera su último día de vida sobre esta tierra, ¿qué usted haría? Si hoy fuera su último día de vida. Y está interesante la pregunta, ¿verdad que sí? Y me quedé más pendiente aún, a ver qué la gente iba a contestar. Y no pasó más que solamente un anuncio, un comercial, ya la gente había llenado un sinnúmero de contestaciones.
Y ellos se quedaron sorprendidos tan rápido que la gente contestó. Para veces otras preguntas se tarda un rato en lo que ellos pueden entonces empezar a pasarla. Pero esta vez fue demasiado de rápido. Y es ahí donde entonces comenzaron a leer algunas de ellas, no todas. Y uno decía, bueno, pues lo aprovecharía y estaría con mi familia ese día. Lo disfrutaría con mi familia, ya que ese va a ser mi último día. Y otro dijo, bueno, pues yo simplemente llamaría a las personas que yo le he quedado mal o que he ofendido, que le he hecho algún daño y me disculparía con ellos. ¿Por qué tienes que esperar a morirse para hacer eso? Cuando lo puede hacer ahora mismo, ¿verdad? Que está con vida. Pero bueno, quiere aprovechar el último día de su vida. Será para que no vayan y le den una paliza. Decirse, como quiera me voy a morir. O yo fui el que te hizo aquel daño. Y otro decía, bueno, pues yo me iría para un lugar de diversiones y me iría a divertir y disfrutaría lo poco que me queda de vida. Y otro día, pues yo me iría a un lugar, me iría a un lugar donde me pueda ir, dar la borrachera de mi vida. Y ahí me voy tranquilo, sin cargo de conciencia. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Por eso estuve pendiente, porque nadie pensó, me prepararía mejor para irme con el Señor. Nadie pensó en eso. O haría una mejor labor por causa del Evangelio. Pero ¿saben qué? A veces pensamos, ¿qué yo haría si me queda un día más de vida? Y a veces pensamos, pero en el momento en que ese día llegue, que no sabemos cuándo va a ser, quizás vamos a hacer lo que no estamos pensando. Pero siempre debemos estar preparados para cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahora, ¿por qué traigo esto? Porque Pablo estaba cada día ahí en la prisión, cada día que vivía, era como su último día. Porque en el momento en que el César, y este César era Nerón, el hombre más malvado y sangriento, que más hizo persecución y daño y muerte al cristianismo, era el que había encarcelado, enjuiciado a Pablo y lo había declarado culpable y la sentencia de la muerte. Y Pablo, estando ahí en la prisión, en la cárcel, en el momento en que él quisiera, y el César decía, ahora dale muerte, tenía que ir para allá el soldado y ver al carcelero, sacar a Pablo y ahí mismo darle la muerte. Porque era así. No había una fecha, como hoy día se establece una fecha cuando es pecado y es condena capital. Se establece una fecha y se van esperando los días hasta que llegue ese día. No, está en completa agonía la persona que en el momento en que está viviendo, en ese mismo día puede que sea. ¿Para qué hizo Pablo? Él cada día estaba viviendo como si hubiera sido su último día sobre esta tierra. Y Pablo lo que se dedicó fue a escribir. Seguía predicando allí en la cárcel el Evangelio y le estaba escribiendo a cada una de las iglesias que él había levantado y que él había trabajado como misionero y como apóstol. Y Pablo, una de las cartas que escribió, se le escribió a los de Filipo, a los filipenses. Y es ahí donde Pablo hace en esa carta una despedida. Pero antes de despedirse, él quiere dejar las cosas claras dentro de la iglesia. Y él sabía que la iglesia estaba pasando por un momento difícil, aunque podía parecer algo insignificante, un momento difícil que estaba amenazando la unidad, el compañerismo y la hermandad de la iglesia. Y él los llama a ellos. Él le habla a ellos como aquellos que él tiene bajo su cuidado, bajo su protección.
Y Pablo fue el que empezó a levantar esa iglesia hasta que la iglesia se estableció. Entonces continuó predicando el evangelio en otros lugares. Pero él conocía esa iglesia desde sus fundamentos. Otras más la levantó. Pero aquí vemos en la manera en que él habla en esta carta. Y cómo en la manera en que él los trata. Y es ahí donde en el versículo número 2 de lo que leímos, él dice, ya llegando a su final de la carta, y todas las cartas que se escribían, las cartas eran enviadas por unos mensajeros de la misma iglesia, que venían donde Pablo y le hablaban de una situación. Él escribía una carta y esos mismos mensajeros iban y la llevaban a la iglesia. Y en la iglesia, en el culto, así como estamos nosotros, se abría la carta de Pablo y se comenzaba a leer. Y se traía ese mensaje de él a la iglesia. Se traía esa enseñanza. Se comenzaba a evaluar la carta y a ver qué era lo que él veía bien, qué veía mal y qué él recomendaba a la iglesia. Y esta es la carta que él escribe a ellos, especialmente a los filipenses. Y por eso en el versículo 2, ya llegando a ese último capítulo, él dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Ahora, ¿quién fue Evodia y quién fue Síntique? Y él en el versículo número 3, él da un detalle. No se sabe mucho más de ellas dos, pero por el detalle que él da en el versículo 3, eran dos mujeres que fueron, dice, colaboradoras, que ayudaron a Pablo para levantar esa iglesia. Fueron de las primeras pioneras en estar en esa iglesia y comenzar a ayudarle a él en cuántas cosas se desempeñaron, en cuántas cosas se desenvolvieron, se involucraron para ayudar al apóstol a levantar esa iglesia. Y él estaba agradecido a ellas. Y una de las cosas que a veces se comete blasfemia, injuria, como decíamos el viernes en el estudio bíblico, a veces tenemos que tener cuidado, porque a veces podemos estar blasfemando, injuriando contra otro. El tema era la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero no es lo que estoy tocando ahora. Es cuando se levanta falso testimonio, calumnia contra otra persona. Y me sorprende, a la misma vez entristece, cómo a veces hay personas que dicen que Pablo era un machista, que Pablo fue un machista, porque buscó menospreciar a la mujer, porque en algunas epístolas como Primera de Corintios, él habla ciertas cosas hacia la mujer, como en Primera de Timoteo dice ciertas otras cosas hacia la mujer, pero no es que es machista, es que él ponía las cosas como deben ser, como Dios las estableció desde un principio. En muchas de sus epístolas, él reconoce la labor de las diferentes mujeres que fueron compañeras de él, que lo ayudaron, que colaboraron, que estuvieron ahí mano a mano con él. Y así reconoce también a otros que fueron discípulos de él. Esto no significa que sea machista, y cuando hablamos así tenemos que tener cuidado, porque Cristo era el que dirigía a Pablo y el Espíritu Santo era el que le daba la fuerza y la sabiduría y el entendimiento para escribir lo que tenía que escribir. Es la palabra de Dios la que habla. No es ningún hombre en particular. Fue escrita por hombre, pero guiados y dirigidos, inspirados por medio del Espíritu Santo. Y Dios no iba a permitir que se escribiera algo aquí que no fuera lo que Él quería y lo que Él quería enseñar a la iglesia. Y hoy día nosotros nos beneficiamos de esas epístolas que se escribieron, de todas esas epístolas que escribió el apóstol Pablo, las epístolas que escribió el apóstol Pedro, las epístolas que escribió el apóstol Juan, las epístolas que escribió Santiago. Y vemos que conforme a lo que ellos presentan en esas cartas, que eran más exclusivas para esas iglesias,
pero nosotros nos beneficiamos porque a través de ella nosotros estamos aprendiendo cómo debemos conducirnos dentro de la iglesia y dentro de la obra de Jesucristo. Y eso es lo que es importante entonces para nosotros. Y gracias al Señor que esa se quedó escrito. Esas cartas que se escribieron quedaron ahí guardadas. Y hoy día nosotros nos hemos beneficiado porque así Dios lo quiso, para que hoy día la iglesia se deje guiar y dirigir por lo que ahí nos está enseñando. Por eso debemos estudiar y conocer lo que son las cartas, las epístolas, lo que el Señor permitió que se escribiera en su palabra, porque es lo que Dios ha querido revelarle a los seres humanos y sobre todo a su iglesia, a su pueblo. Y es ahí donde Pablo le dice ahora a Evodia y a Síntique, por favor, y le dice a los líderes de la iglesia, en ese versículo 3, le dice, por favor, ayuden a estas, que fueron esas pioneras, que tanto se esforzaron, se dedicaron a levantar, a trabajar en la obra. Ayúdenlas para que ahora venga una reconciliación en ellas dos. Porque el apóstol Pablo está solicitándole a los líderes de la iglesia, los líderes principales, para que las ayuden a ellas dos. Porque él sabe que si esto se dejaba prolongar, esa que afectó la relación de ellas dos, iba a afectar a toda la iglesia. Iba a afectar a la iglesia entera. Y la iglesia estaba corriendo el peligro de poder llegar a destruirse. Es ahí donde entonces, ¿cómo es posible? Decimos, ¿cómo es posible que dos personas que trabajaron por cuánto tiempo, que estuvieron en un trabajo de compañerismo, de hermandad, ahora se hayan afectado y se hayan separado una de la otra? ¿Por qué sucede eso? Porque el enemigo no quiere que hagamos la obra del Señor. El enemigo va siempre a atacar la obra del Señor, porque él no quiere que haya paz y armonía en la obra de Dios. Como dos personas, ahí no nos dice en ningún momento la Escritura qué sucedió entre ellas. No nos dice en ningún momento cuál fue la causa que se produjo para que viniera este choque, estas fricciones, esta separación entre ellas. Ahí no nos dice la Escritura. Y miren cómo el Señor se la sabe toda y cómo el Espíritu dirigió. Yo puedo pensar de que a Pablo, cuando le llevaron el comentario, quizá le han explicado qué había sucedido. Por eso es que decía, ¿cómo es posible que Evodia y Síntique estén pasando por esta situación si eran colaboradoras mías? Quizás él lo sabía, los que le llevaron el comentario, no el chisme, ¿saben? El comentario. Es muy diferente el chisme a llevar un comentario, ¿cierto? Aquellos que llevan chisme son los que les gusta promover lo que es el blasfemar, el calumniar, el levantar falsos testimonios para agravar la situación. Aquel que lleva el comentario es porque tiene carga y es una persona espiritual, porque sabe que las cosas, si siguen así, van a terminar en una destrucción. Y dice la Escritura que hay que tener cuidado con nuestro enemigo en Juan 10:10, porque dice que el ladrón, refiriéndose al enemigo, el ladrón. ¿Por qué la Biblia le llama a Satanás el ladrón? Porque él se ha apoderado de lo que no le pertenece. El cielo y la tierra fueron creados por Dios y todo le pertenece a Dios.
Pero Satanás se ha querido apoderar, se ha querido hacerse dueño de todo lo que es de Dios, se ha querido adueñar de la humanidad. Y por eso la Biblia lo llama el ladrón, porque el ladrón no es otra cosa sino que aquel que le quita lo que le pertenece a otro para hacer lo suyo. Y por eso la Biblia dice que el ladrón, refiriéndose a Satanás, el ladrón no viene sino ¿para qué? Primero para hurtar, luego para matar. Cuando el ladrón hurta, al que se le presenta en el medio, ¿qué él va a hacer? Matarlo, porque no puede tener testigos ni obstáculos. Y no solamente él hurta, él mata, el ladrón, sino que viene y destruye todo lo que había. Y la Biblia dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo dijo, pero más yo he venido para dar vida y vida en abundancia. ¿Le da el aplauso a Jesucristo? Esta situación era peligrosa para la iglesia. Que dos personas colaboradoras, líderes, y aunque no fueran líderes, eran dos personas fieles al Señor dentro de la iglesia de Filipos. Pero por la situación que se desató entre ellas dos, que como dije, no sabemos. Pablo quizás lo supo, pero no lo escribió. Y miren cómo el Señor se la sabe toda. Porque si hubiese escrito cuál fue la razón por la cual vino este conflicto, adversidad entre ellas dos, cualquier otro conflicto o adversidad que suceda, decir, pero este no es el mismo de Boris City, este es otro. No, cualquier conflicto que se pueda presentar entre uno y otro, que cause separación, que cause división, es un conflicto que corre y pone en peligro la unidad del pueblo de Jesucristo. Y es cuando se le ha permitido al enemigo, se le ha dado un espacio para que el enemigo pueda penetrar. Por eso es que cualquier abertura, cualquier espacio, cualquier grieta, cualquier rajadura que pueda haber en un lugar, por ahí ya se comienza a entrar y puede venir la destrucción. Viendo las imágenes de estos huracanes y temblores, el temblor que sucedió en México y el huracán que azotó fuertemente a Puerto Rico, cuando uno ve estas imágenes, ciertas estructuras, y sobre todo en México, por el temblor, ocasionan más daños a la estructura que un huracán, una tormenta. Pero también el huracán hace daño a estructuras. Pero sobre todo en México, cuando muchas estructuras cayeron, otras quedaron de pie. Pero cuando empezaron a inspeccionarla, empezaron a notar que tenía grietas. Y ya al ver esas grietas, se está diciendo que ese lugar, esa estructura no es segura para poder estar ahí dentro, ni para poder vivir. Porque esa grieta es señal de que en cualquier momento eso se puede venir al piso y puede causar gran destrucción. Empezaron a reforzar esas estructuras que están así, algo agrietadas, comenzaron a reforzarla para que no viniera a causar una gran destrucción. Cualquier grieta, cualquier espacio, cualquier abertura, que cuando se está en la unidad, en el compañerismo, en la hermandad, cualquier cosa que pueda darle cabida al enemigo puede traer gran destrucción. Y va a traer gran destrucción. Es ahí porque Pablo dijo,
tienen que arreglar ese problema inmediatamente. Porque dejarlo para más tarde va a ser peligroso. Y sobre todo, dos mujeres, estoy usando el ejemplo de aquí, de esta iglesia. Dos mujeres que habían estado de un principio, que la iglesia las conocía, se habían establecido como columnas, líderes dentro de la iglesia. Y estas dos mujeres, toda la iglesia las conocía bien. Y sabían que tal vez eran bien cercanas una a la otra. Habían estado trabajando juntas. Pero ahora lo que sucedió entre ellas, ¿qué pudo haber sido? No sabemos. Pero sí empezaron a tener este tipo de conflictos y controversias, adversidades. Y eso le ocasionó una separación entre una y otra. ¿Y cuánta gente en la iglesia se podía dar cuenta fácilmente? Y ese es el peligro, que unos van a apoyar a Evodia porque quizás ven que ella tenía la razón, y otros van a apoyar a Síntique porque quizás les empatiza más Síntique y creen que es Síntique la que tiene la razón. Pero entonces entre esa separación y esa preferencia de unos para un lado y otros para otro es lo que va a traer la división a la iglesia. Y esa división va a ocasionar destrucción. Como decíamos el viernes, el Señor hablándole a aquellos fariseos que lo acusaban que era en el poder de Belzebú, en el poder del príncipe de los demonios, que él estaba sanando. Y es ahí donde ellos estaban cometiendo la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es ahí donde el Señor le dice, un reino dividido contra sí mismo no puede ¿qué? No puede permanecer, no puede prevalecer. Una casa que esté dividida en sí misma es una casa que no va a poder prevalecer. Va a llegar el momento en que se va a romper, se va a destruir, porque uno tira para un lado y el otro tira para el otro lado. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Hacer que un reino en sí mismo se pelee entre ellos, y al pelearse entre ellos se van a romper, se van a destruir entre ellos. El Señor quiere unidad, compañerismo y hermandad, mientras el enemigo quiere hurtar, matar y destruir. Por eso es que Pablo insta este pequeño, quizás parecía pequeño problema, hay que inmediatamente corregirlo. Es lo que nos enseña en Cantar de Cantares, en Cantares capítulo 2 versículo 15, que dice: cazad a quienes, las pequeñas zorras, porque éstas echan a perder todo lo sembrado. Cazad las pequeñas zorras. ¿Por qué? Porque si no las caza a tiempo, algo que parece tan insignificante, una zorra que se ven tan lindas, ¿verdad? ¿Cuántos han visto una zorra? ¿Cuántos han tocado una zorra? Yo tampoco. Pero algo que se ve lindo, una zorra. ¡Ah, qué tierna se ven! Pero esas son las que nos dice la Escritura: cazar esas pequeñas zorras. Porque es así como pequeñitas tú las ves, van a destruir todo lo sembrado. Y aunque ese pasaje se refiere más a lo que es el matrimonio, por eso es que dice que en el matrimonio no debe haber secretos ni debe haber cosas ocultas. ¿Por qué? Porque puede traer una destrucción. Ni pueden haber cosas fuera de lugar ni de orden, porque puede traer una destrucción. Las cosas pequeñitas que a veces crean un poquito de distorsión entre uno y otro, si no se corrigen a tiempo, va a traer destrucción. Pero también se aplica a la casa del Señor. Si las pequeñas cosas no se corrigen a tiempo, va a generar una separación, una abertura, una grieta, donde el enemigo va a venir a destruir.
se cuenta que allá en Inglaterra, yo me imagino que quizás todos lo habrán podido ver en algún momento dado, en Inglaterra hay un tipo de competencia que se usa todos los años, que es la cacería de zorros. Lo han visto, ¿verdad? Donde los cazadores van en sus caballos y llevan un grupo que sea de 5 cazadores, van en sus caballos y llevan un grupo de 10, entre 10 a 20 perros, que son de los que persiguen y huelen a los animales y los pueden detectar con facilidad. Son los beagles. Y estos perros son entrenados para ir detrás de los zorros o las zorras y poderlas cazar. Y es un tipo de competencia, deporte. Se ha hecho muy popular allá en Inglaterra. Y comienzan los cazadores, se montan en sus caballos y sueltan los perros, y los perros comienzan a buscar, olfatear dónde pueden conseguir a un zorro o a una zorra. Y se dice que a veces pasan un día entero para cazar un solo zorro o una zorra. Dice que ha habido ocasiones que no han cazado ninguno. Y no es que no hay. Es que se dice que el zorro es uno de los animales más veloces y astutos que hay. Y veloz en el sentido que sabe cómo esconderse, que sabe actuar rápidamente. Y es astuto, sabe buscar bien su escondite. Y perros que son entrenados para esto, que tienen un olfato que dice que puede detectar a gran distancia, no pueden detectar dónde está ese zorro. Y se les escapa. Por esas características y cualidades que tiene. Sabe hacer las cosas en una manera que no se deja ver y que también se esconde donde nadie lo puede encontrar. Y esos animalitos, hay personas que han tratado de tenerlos como mascotas, pero no es recomendable, porque siguen siendo animales salvajes, no son animales domésticos. Aunque parecen así lindos, parecen hermosos, pero hay que tener cuidado con ellos. Dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, dice que de la misma manera Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza de alguien bonito. A veces cuando nosotros estamos haciendo cosas y las cosas no salen como son, o las cosas vienen diferentes a las que esperábamos, y eso nos crea un poquito de malestar y molestia, enseguida hay personas que dicen, mira, ahí el diablo está metiendo el rabo. Yo no sé dónde lo sacaron el rabo. O mira, ahí Satanás está con los cuernos ya puyando. Son por cuadros que se pintaron allá en la Edad Media, que se le ocurrió a alguien pintarlo así, y ahora todo el mundo piensa que el diablo, el demonio, tiene rabo y tiene cuerno. Pero la Biblia dice que tengamos cuidado, porque Él no viene como un monstruo. Él viene como un ángel brillante. Él se disfraza de una manera que va a ser atractivo y agradable ante los ojos de los demás. Pero así como el zorro, así como la zorra, parece un animalito dulce, amable, cariñoso, va a venir a destruir. Y si no, pregúntenle a un gallinero cuando un zorro se mete dentro del gallinero, lo destruye completamente. Y Él sabe cómo hacerlo sin ser detectado. De la misma manera la Escritura nos dice que trabaja nuestro enemigo. Y sutilmente va metiéndose hasta que empieza a crear distorsión. Hasta que comienza a crear separación. Hasta que comienza a crear diferencias. Trae adversidades
Y es ahí donde entonces sutilmente comienza a ver el distanciamiento. El apóstol Pablo quería que eso que quizás parece tan ínfimo, tan insignificante, se resolviera a la mayor brevedad posible. Porque una cosita tan pequeña puede generar una destrucción muy grande. Ahora, él pidió la colaboración de aquellos que tenían la capacidad, madurez. Él mencionó a los líderes de la iglesia para que resolvieran, enfrentaran este asunto y lo pudieran resolver a la mayor brevedad posible. ¿Y qué le dijo? La recomendación del versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo ¿qué? Sentir. Un mismo sentir ¿en quién? Y él añade, en el Señor. No va a ser fácil que todos podamos llegar como seres humanos a tener el mismo sentir, la misma forma de pensar, los mismos gustos, la misma manera de obrar. No lo vamos a poder conseguir tan fácilmente porque todos somos diferentes. Fuimos creados por el mismo Creador. Podemos estar diseñados de la misma manera, pero somos diferentes en personalidad. En persona somos diferentes y somos diferentes en carácter. Se dice un refrán que para el gusto existen ¿qué? Los colores. Porque cada uno tiene un gusto diferente por los colores. Cada uno tiene un gusto diferente por los automóviles. Cada uno tiene un gusto diferente por su casa, por la manera en que adorna su casa. Cada uno tiene un gusto diferente en la manera en que viste, en la manera en que calza, en la manera en que le gustan los deportes. Cada uno tiene un gusto diferente en la manera en que entonces estudió y se preparó y tiene una vocación. Porque somos diferentes. Aquí la Escritura, la recomendación que está dando es que ellas dos sean de un mismo sentir, pero en el Señor. Porque a pesar de que tenemos diferencias, por esas diferencias hay que canalizarlas en el Señor. Porque es la única manera que entonces nos vamos a poder entender los unos a los otros. Que tuvieran un mismo sentir hacia la obra de Dios. Que tuviera un mismo sentir hacia las cosas espirituales, que aunque podemos tener una diferencia en aspectos seculares, pero en lo que respecta a la obra del Señor, tenemos que mirar y ver las cosas de la misma forma que Dios las ve. Porque hay un factor predominante en cada uno, y es que cada uno tenemos de la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es que dirige, y por eso dice la Escritura que debemos estar en la unidad del Padre, en la unidad del Hijo, en la unidad del Espíritu, en una misma fe, una misma esperanza, y hacer una misma obra para la gloria de Dios. Podemos tener muchas diferencias, pero debemos de ser de un mismo sentir para las cosas que son del Señor. Y es ahí donde Él les recomienda: sean por favor de un mismo sentir en el Señor. Porque dejaron de tener el mismo sentir por el Señor, por algo que sucedió. ¿Y cuál es el antídoto? El antídoto que entonces ahí recomienda la palabra de Dios para poder combatir contra esas acechanzas del enemigo, para poder combatir contra todo ese tipo de ataque del enemigo, para poder combatir con todo ese engaño y astucia que tiene el enemigo para hacernos caer y destruir la obra del Señor. Ahí el apóstol Pablo mismo está dando el antídoto para que cuando eso venga estemos preparados y eso no nos va a poder dañar ni afectar, porque lo vamos a poder asimilar si lo estamos tomando en la manera en que lo recomienda la Escritura. Número 1, dice en el versículo 4, regocijaos
Después que el apóstol Pablo le recomienda a ella ser del mismo sentir y le pide a los líderes que contribuyan, que ayuden a que este problema se resuelva lo antes posible. Dice el versículo 4, ahora regocijaos en el Señor siempre. Y vuelve y repite, otra vez os digo, regocijaos. ¿Y qué es regocijarse? Es gozarse en el Señor. Es estar alegre, es estar contento. Esa es la parte cuando Nehemías estaba reconstruyendo otra vez a Jerusalén. Y Nehemías regresó del cautiverio y vino para reconstruir a Jerusalén. Pero había una oposición, que eran los samaritanos, precisamente. Los samaritanos se estaban oponiendo a que ellos pudieran reconstruir porque ya no se llevaban entre ellos. Y los samaritanos empezaron a oponerse a que los judíos pudieran reconstruir su templo. Y le querían hacer las cosas difíciles y la vida imposible. ¿Y qué fue Nehemías lo que dijo? Ellos empezaron a turbar, a entristecer. Ellos empezaron a incomodarse, a perder el ánimo, a perder el entusiasmo. Y Nehemías le dice, no se entristezcan, sino gócense, alégrense, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y la única manera, le aplauso al Señor, y la única manera en que nosotros vamos a combatir cuando vengan los momentos duros y difíciles, combatir las adversidades, los problemas, cuando vengan sobre nosotros las angustias, las tristezas, vengan otro tipo de ataque, manteniendo el gozo del Señor en nuestra vida, eso no nos va a afectar, porque el gozo del Señor seguirá siendo nuestra fortaleza. Y es ahí donde el apóstol Pablo comienza a darle el antídoto para que esto no vuelva a suceder. En otras palabras, regocijaos, él dice, gócense, alégrense en el Señor, disfruten lo que es la vida en el Señor, lo que es hacer la obra del Señor, disfrútenla. Porque entonces cuando vengan ese tipo de adversidades y ataques, vamos a estar con tanta alegría que eso chocará en nosotros, ¡pum!, y se caerá al piso. Pero si estamos tristes, estamos desconsolados, estamos desanimados, cuando ese dardo del enemigo venga a nosotros, se va a penetrar. Por eso es que él recomienda, regocijaos en el Señor. Ahora, ¿qué dice? El versículo 5 dice, que vuestra gentileza sea con todos por igual. Nuestra gentileza. ¿Y qué es la gentileza? En la manera en que nosotros vamos a tratar a los demás. Y lo que significa gentileza es tratar a otros con amabilidad, con bondad, con cortesía, con mansedumbre. Y también tratarlo con respeto. El respeto es una de las cualidades más importantes que nosotros podemos realizar y tener hacia otro, para que no venga entonces el enemigo y se aproveche. Tenemos que entonces, dice, que nos tratemos unos a otros con esa gentileza, con esa amabilidad, con esa bondad, con esa cortesía, pero también con respeto. Cuando se falta el respeto, entonces se corre el peligro de la sobreconfianza, y la sobreconfianza va a traer problemas graves a nuestra vida, a nuestro hogar, nuestra familia y también a la casa del Señor. Es que nos tratemos con gentileza. Ahí el apóstol lo está hablando, que nuestra gentileza, nuestra manera de tratar a los demás, es como el Señor dijo, no hagas a otro ¿qué? Lo que tú no quieres que otros te hagan a ti. Haz a otro lo que tú quieres que otros hagan contigo. Ama a otros como a ti mismo.
Y la otra recomendación que da el apóstol ahí en el versículo 6 es: no estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego. Ahora, ¿por qué? Si está diciendo que primero se regocije cada uno, después dice que tengamos gentileza cada uno, ¿por qué dice ahora no estéis afanosos por nada? ¿Qué tiene que ver esto? El primero va hacia nosotros, en la manera en que nosotros vamos a vivir regocijados en el Señor. La otra es cómo nosotros vamos a tratar con el prójimo, que es con la gentileza. Ahora dice: no por nada estéis afanosos. Y esto se refiere entonces ahora a todos, porque el afán no es otra cosa que la sobrecarga que nosotros adquirimos día a día por parte de nuestras labores, tareas, responsabilidades, todas aquellas cosas que tenemos que como personas hacer día a día. Hay que levantarse temprano para ir a trabajar, hay que pasar todas esas horas en el trabajo, aguantar. ¿Cuánto no se tiene que aguantar uno en el trabajo para poder resistir? Pero después, cuando uno sale, ¿a cuántos lugares hay que ir antes de llegar a la casa? Tengo que pasar a comprar aquí, tengo que pasar a hacer aquello allá. Y cuando llega a la casa, llega en un estado que ya ha creado un afán, un agotamiento, una manera ya abrumadora. Y cuando se llega a la casa, lo primero que se le dice: ahí explota. Ahí viene la explosión. Porque eso es lo que crea el afán. El afán va creando en nosotros una condición de vida, una presión, unas depresiones. Va creando ese tipo de ansiedad en nosotros, que cuando cualquier cosita que alguien nos dice, aunque fuera por broma, pero en el momento no estamos en la actitud de bromear, porque estamos tan sobrecargados que entonces somos explosivos en reaccionar. Y por eso dice: no estéis afanosos. Todas aquellas cosas que tú tienes como cargas, tareas, responsabilidades, preséntala en oración delante del Señor. Es ahí donde dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante del Señor, con toda oración y ruego. Por eso el apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, escribió sabiamente, dice: echando toda nuestra ansiedad, echando todas nuestras angustias, echando todas nuestras presiones, echando todas nuestras depresiones, echando todas nuestras cargas, echando todo nuestro estrés, echando todo nuestro escuadro, echando todo nuestro 5. Amén. Dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya, gloria a Dios, santo. Es ahí el antídoto, es ahí las recomendaciones. Cuando estamos descansando en el Señor, tenemos responsabilidades, tenemos tareas que hacer, tenemos compromisos que cumplir, tenemos deudas que pagar, tenemos cuantas cosas que nos van agobiando y abrumando. Pero si estamos descansando en el Señor, nuestra carga va a ser más ligera. Él dice: venid a mí, ¿quiénes? Los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Dame tu carga y toma mi yugo, porque mi yugo es ligero y es fácil. Porque ahora lo que yo hago, lo hago para la gloria de Jesucristo. Y Él prometió que iba a estar conmigo y me iba a ayudar en todo lo que yo iba a hacer. Pero el afán viene cuando nos echamos todas esas cargas y las queremos llevar a cabo por nuestra propia fuerza y voluntad. A veces nos echamos cargas que no son las que debemos llevar, pero queremos también tomarla. Y ahí es donde viene ese afán, esa ansiedad.
Y es ahí donde en Mateo 6:33 dice, en ese pasaje de Mateo capítulo 6 dice, por nada no nos afanemos por el día de mañana, por qué habremos de comer, por qué habremos de vestir, por qué habremos de hacer. No nos afanemos, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las cuales nos estamos afanando, el Señor las conoce y Él las va a dar por añadido. Gloria a Dios. Ese es el antídoto. Que tengamos el regocijo del Señor, vivamos en el gozo del Señor, porque es nuestra fortaleza. Que vivamos en gentileza con los demás, en el trato a los demás, y que también no nos sobrecarguemos el afán por las cosas seculares, por las cosas materiales, nos pueden ir quitando tanto el gozo del Señor como también en la manera en que vamos a obrar con gentileza. Y dice el versículo 7, después que el apóstol está dando estas recomendaciones, que se resuelva y ahora todos deben de vivir de esta manera. Les está diciendo en esos tres aspectos: gentileza, regocijo y también de no estar afanoso. Él dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y a veces decimos que nos rompe la mente, la cabeza. Decimos, ¿cómo es posible que esa persona, con todo lo que está pasando, con todo lo que está atravesando, y se ve esa persona tan tranquila? ¿Sabe por qué? Porque tiene la paz de Dios. Y ahí es donde el apóstol da la última recomendación. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que a veces la gente no lo puede comprender ni entender. ¿Cómo podemos tener una estabilidad emocional dentro de las diferentes circunstancias? Es porque tenemos la paz de Cristo dentro de nosotros. Amén. ¿Para qué es la paz de Dios? Primero, la Biblia dice que debemos tener paz con Dios. Paz con Dios. Estar en buena relación y armonía con Dios. Cuando tenemos paz con Dios, entonces viene a nosotros la paz de Dios. Y cuando tenemos la paz de Dios, vamos a estar en buena relación y armonía con los demás. La paz con Dios y la paz de Dios. Y cuando tenemos paz con Dios y la paz de Dios, tenemos en la paz de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. La paz de Dios es mantener buenas relaciones y armonía con los demás. Estar de bien con los demás siempre. Por eso en estas tres recomendaciones vamos entonces a vivir lo que es la paz de Dios entre unos y otros. Mire, hay una palabra para ahí, esa paz, en los hebreos, los judíos, cuando se saludaban, ¿cómo se saludaban? Se decían shalom, ¿verdad? Y se apretaban, se saludaban, o se hacían así, y se decían shalom. Y shalom significa paz. La paz sea contigo o la paz sea entre nosotros. Shalom. Y es bonito cuando uno le toma el sentido. Y era a la misma vez una clave, una señal entre ellos de que ellos compartían la misma fe en Dios y que eran parte del pueblo de Dios. Cuando otras tribus, otras naciones se unían al pueblo de Dios, eran aceptados y se unían, entonces ellos aprendían a decir shalom. Y cada vez que se veía una persona en contra, aunque fueran extraños, se decían shalom, y si el otro le respondía shalom también, la paz sea contigo, y el otro decía que la paz también sea contigo. Entonces podían ver que había armonía entre ellos, porque manifestaban y procuraban la misma fe, estaban en el mismo sentir. Nosotros acá cuando nos saludamos, ¿qué es lo que normalmente decimos? Dios te bendiga. Pues saben que hasta por eso por poco se forma un revolú. Y hasta eso trajo divisiones a personas.
trajo separaciones. Porque cuando alguien saluda, le dice Dios te bendiga, y dice, no, eso no se dice, porque ya somos bendecidos por Dios. El Señor te bendice, Dios te bendiga, el Señor te siga bendiciendo, bendecido. Por cuántas cosas Satanás provoca que vengan conflictos, que si ya hasta en púlpito se trajo como un mensaje, que no se dice Dios te bendiga porque ya el Señor nos bendijo, que no se puede decir el Señor te bendice porque ya tenemos nuestras bendiciones en el cielo, que el Señor te siga bendiciendo, no, porque Él ya me bendijo. Y cuántas cosas que se crean para que pueden traer distorsión. No importa si decimos Dios te bendiga, el Señor te bendice, el Señor te siga bendiciendo o eres bendecido, seguimos sirviendo al mismo Señor. Y el deseo es que la bendición del Señor se siga dando, se siga dando en su pueblo. Si decimos shalom, es que entre nosotros haya paz y armonía. Si decimos Dios te bendiga, es porque esa es nuestra señal de identificarnos de que nosotros hemos conocido al mismo Dios y Señor. Gloria a Dios. Y con esto termino. Le voy a leer el versículo 8. Escúchenme. El versículo 8, que fue el último que leí. Dice, después que termina de estas recomendaciones y que ahora la paz de Dios va a permanecer y prevalecer entre ustedes, dice el versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando entonces estamos en esa armonía, en paz con Dios, y estamos en la paz de Dios entre unos y otros, todo lo que es bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo honroso, es lo que va a ocupar nuestra vida. Y ocupando cada uno de esa manera, no va a haber enemigo que se pueda meter en nosotros, porque el que está con nosotros, más grande y fuerte que aquel que está en el mundo. Y termino diciendo el Salmo 133, que dice, eso fue lo que experimentó el salmista cuando estaba en el regocijo del Señor, en la paz del Señor, que estaba en ese espíritu apacible. Él mismo expresó, diciendo el Salmo 133, mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso, es algo más que bueno, es cuán bueno, es buenísimo, y es más que delicioso, es deliciosísimo. Amén. Mirad cuán bueno, sabe mejor que un taco el pastor, sabe mejor que un mofongo con camarones, sabe mejor que un mangú con revoltillo de huevo, sabe mejor que una pupusa. Hoy tenemos representación de pupusa aquí, amén. Amén también. Es mejor que un alcapurri. Amén. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos como juntos y en armonía. ¿Y qué sucede cuando los hermanos estamos viviendo así juntos, en armonía, en compañerismo, en unidad, en hermandad? Que ahí el Señor se agrada tanto y otros van a ver el testimonio, el poder de Jesucristo en ese lugar, que Él va a seguir añadiendo los que van a ser salvos, porque ahí trae bendición y trae vida eterna. Señor nos bendiga. Vamos a darle la palabra. Estamos de pie unos instantes y vamos a cantar este coro. Vamos a cantar este coro que dice así mismo, el Salmo 133. El domingo pasado cantamos Yo te amo en el amor del Señor y buscamos acercarnos unos a otros en ese amor del Señor, compartir el amor de Jesucristo entre unos y otros. Que no haya cosas que nos vayan a hacer daño. Hoy vamos a cantar este otro coro
que dice: mirad cuán bueno y delicioso es. Vamos a cantarlo una vez, una primera vez, y en la segunda vez nos vamos a acercar unos a otros. Y si le quieres decir Dios te bendiga, díselo. Si le quieres decir el Señor te bendice, no importa. Si le quieres decir bendecido, o si le quieres decir shalom, o si le quieres decir la paz sea contigo, vamos a decirlo, pero vamos a gozarnos y regocijarnos en el nombre de Dios. Vamos a cantar todos juntos. Vamos a cantarlo una vez y después nos acercamos uno a otro. Cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Cantar juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Vamos a acercarnos uno al otro y decirlo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso El Señor te bendiga. Shalom. Jehová sea contigo. Qué bueno estar en la familia. Cada uno. los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Cuán bueno y cuán delicioso es. Cuán bueno y cuán delicioso porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová Todo lo que hagamos honre tu santo nombre. Mira cada uno, Señor, en sus diferentes compromisos, trabajo, tareas, asuntos de hogares, escuelas. Señor, que tú seas dándonos la fuerza y nosotros dependiendo y descansando en ti, para que esto no nos cree afanes innecesarios. Que podamos depender de ti en todo momento. Bendícenos, Señor, ahora el tiempo de coinonía, de confraternizar los unos con los otros, y bendice luego la salida de este lugar, no de tu presencia, y que podamos salir de aquí en tu paz, en tu amor, y también con tu santa bendición. Con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Aplauso al Señor y vamos a recibir.